Bart Ehrman tiene un máster en divinidad y doctorado en investigación del Seminario Teológico de Princeton, donde su tesis de doctorado fue premiada como magna cum laude. Es un experto del Nuevo Testamento y de la historia del cristianismo primitivo. Ha escrito 29 libros, numerosos artículos académicos y docenas de recensiones. Su libro El Evangelio Perdido de Judas Iscariote fue publicado en el 2006 y será el argumento para su presentación esta noche. Por favor, démosle la bienvenida al profesor Bart Ehrman. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Es un verdadero placer estar con ustedes esta noche y es un verdadero placer presentar este argumento en esta escuela. He podido saludar a algunas personas del equipo de trabajo y a otros, y me siento un poco extraño no estar sentado en el piso. Pero feliz de estar con ustedes. Esta conferencia trata de un evangelio el cual fue descubierto en tiempos recientes. Los evangelios aparecen de tanto en tanto, y este es el evangelio completo descubierto en tiempos más recientes. Se trata del Evangelio de Judas Iscariote, y lo he llamado una visión alternativa del cristianismo. Así que quisiera iniciar hablando acerca de mi primer acercamiento con este Evangelio, de cómo supe de su existencia. Fue a través de una serie de eventos un poco, diría, inesperados. Todo empieza con una extraña llamada que recibí hace casi exactamente 9 años. En el noviembre del 2004, yo estaba en mi oficina en Chapel Hill, hablando con un estudiante graduado y mi teléfono sonó y yo respondí. Una mujer llamada Sheila, que conocí hace años. Sheila es una persona que patrocina excavaciones arqueológicas en Israel. Y la conocí a través de los círculos arqueológicos y hablamos un poco, conversamos y al terminar la charla ella me preguntó, ¿qué tanto sabes acerca del Evangelio de Judas? Pensé que esta era una pregunta extraña porque yo sabía que en realidad no teníamos un Evangelio de Judas y fue lo que le dije. Le dije, pues no tenemos un Evangelio de Judas. Sabemos que una vez hubo uno porque lo nombraban los padres de la iglesia, pero no sobrevivió. Así que ella me agradeció y me quedé pensando que era extraño, así que decidí que era mejor buscarlo para estar seguro de estar en lo cierto. Entonces saqué mis libros y recordé que Judas fue efectivamente mencionado en los escritos de uno de los padres de la iglesia llamado Ireneo. Y como Ireneo es un padre de la iglesia opositor de las formas falsas del cristianismo, bajo su punto de vista, el padre de la iglesia que vivió alrededor del año 180 de la era cristiana, vivió aproximadamente 150 años después de Jesús. Él a veces fue conocido como un heresiólogo, que es la palabra pretenciosa que usan las personas cuando quieren hablar de un cazador de herejías. Si estás cazando herejías, eres un heresiólogo. Y él fue uno de los primeros del primer cristianismo. Él escribió un libro en 5 volúmenes contra las herejías, en el cual atacaba a un número de grupos heréticos, según su opinión, especialmente grupos de cristianos gnósticos, sobre los cuales diré algunas cosas más adelante. Uno de los grupos de los cuales él hablaba era un grupo que él llamaba los cainitas. Los cainitas eran como otros grupos gnósticos en cuanto que creían que el mundo en el cual vivimos ahora no fue creación del único Dios verdadero. Pero ¿cómo puede decir que este mundo fue creado por el único Dios verdadero? Este es el mundo de los huracanes, tsunamis, terremotos, guerra, opresión e injusticia. ¿Quiere decir que Dios creó este lugar? ¿Qué clase de Dios es ese?
Entonces, los cainitas, como otros gnósticos, sostenían que en realidad el verdadero Dios no creó este mundo porque este mundo es un desastre. Y algunos de nosotros no pertenecen a este mundo. Yo me he sentido así desde que crearon la fiesta del té. ¿Qué mundo es este? No pertenezco a este mundo. Pues bien, los cainitas no se sentían de este mundo. Los cainitas toman su nombre de una figura bíblica llamada Caín, el hijo de Adán y Eva. Adán tenía dos hijos, Caín y Abel. El problema de Caín es que él asesinó a su hermano Abel. Él fue el primer asesino. Entonces, ¿por qué un grupo de cristianos quieren ser considerados seguidores de Caín, el primer asesino sobre la tierra? Bueno, es porque Caín asesinó a Abel y Dios castigó a Caín, pero el Dios que castigó a Caín es el Dios que controlaba y creaba el mundo. Ese era el Dios malvado. Así que Caín estaba del lado del otro Dios, del verdadero. Entonces los cainitas creían que Caín tenía razón y que él estaba del lado justo. El fundamento de la enseñanza cainita era que no hay que obedecer al Dios que ha creado este mundo, que existe un Dios más grande, una fuerza espiritual más grande en el universo. Y Caín seguía a ese Dios. Esto llevó a unas enseñanzas bastante insólitas entre los cainitas. La historia breve es que pensaban que todos los malos de la historia bíblica fueran en realidad los buenos muchachos. Así que veneraban a los hombres de Sodoma y Gomorra y obviamente pensaban que Caín era una buena persona y cualquiera que fuera malo lo convertían en bueno para los cainitas. Incluido Judas Iscariote, quien no era el malvado traidor de Jesús, más bien su compañero más cercano y amigo, aquel que cumplió la voluntad del mismísimo Jesús. Estas insólitas enseñanzas se manifestaron también de otros modos, ya que el Dios que creó este mundo es el Dios que le dio a Israel su ley. Así que si querías estar de parte del Dios bueno, no deberías obedecer al Dios de este mundo. Entonces, si el Dios de Moisés, por ejemplo, dijera que deberías guardar el sábado, no comer cerdo y no cometer adulterio, el modo de estar del lado del Dios justo era desobedecer la ley, o sea, comer carne de cerdo y cometer adulterio. Y como puedes imaginar, muchos se convertían. Evangelio de Judas. Entre otras cosas, según Ireneo, los cainitas tenían un evangelio de Judas que les proponía enseñanzas particulares. Así que busqué y leí lo que decía Ireneo sobre los cainitas y esta es la historia. Entonces, después de una semana, recibí otra extraña llamada. Esta vez era alguien que yo no conocía y se identificó como alguien que trabajaba para la National Geographic. Y después de que ella se identificó, me preguntó, ¿qué opinas del Evangelio de Judas? Okay. Y le dije lo que ya había dicho. Entonces, ¿de qué se trata? Y ella dice, bueno, para ti sería importante si lo descubriéramos. Yes. Claro que sería importante. Y dijo, ¿ah, sí? ¿Y cuánto sería importante? Pues depende de lo que contenga. Dije depende de lo que contenga. Si es un evangelio gnóstico como parecía ser, que propone una comprensión gnóstica del mundo, entonces sería muy importante para personas como yo, que estudiamos el cristianismo antiguo y que nos interesamos al gnosticismo. Así que sería muy importante para nosotros. Pero si es un evangelio donde Judas es efectivamente retratado como el bueno y tiene conversaciones con Jesús y él es aquel que sabe y aquel que tiene la respuesta exacta, realmente sería algo grande, sería una noticia de primera página. Entonces dime qué tienes. Y ella dice, no lo sabemos. Y añadió, quisiéramos que tú nos ayudes a identificar este nuevo evangelio que ha sido descubierto. Dije, está bien, dame una información. ¿En qué lengua está escrito? Ella dijo que era copto. Copto es una lengua antigua egipcia
Yo puedo leer un poco de copto con los diccionarios, pero no soy un experto, así que le dije, está escrito en copto, no necesitas de mí, necesitas a un coptólogo. Ella dijo, genial. ¿Qué es un coptólogo? Un coptólogo es un experto del griego antiguo, de la antigua lengua copta, alguien que podría leer efectivamente el texto y ser capaz de darle relación con otro texto copto. Nuestros antiguos evangelios fueron escritos en copto, así que necesitas a un coptólogo. Ella dijo que en realidad lo que quieren entender es la datación del manuscrito. Quieren entender si es un falso medieval o si es un verdadero manuscrito antiguo. Yo dije, muy bien, entonces necesitas a un paleógrafo. Ella dijo, qué bien. ¿Y qué es un paleógrafo? Un paleógrafo es una persona que estudia los manuscritos antiguos para datar un manuscrito antiguo analizando la grafía, y hay personas que se especializan y se entrenan para ello. Paleo, antiguo. Grafía, escritura. Estudio de la escritura antigua. Es porque en tiempos antiguos, antes de la invención de la impresión, los estilos de la escritura cambiaron lentamente en el tiempo. Se necesitaron generaciones para cambiar la grafía. Entonces, si eres un experto de grafía antigua, eres un experto de paleografía. Puedes datar un manuscrito griego hasta 50 años si eres bueno. Así que lo que necesitas es un paleógrafo. Entonces ella dijo, está bien, pero lo que quisiera en verdad es datar el manuscrito al carbono 14. ¿Podrías ayudarnos con eso? No, no puedo ayudarte con eso. No soy un científico. Escucha, te dije que no me necesitas, te buscaré un paleógrafo de copto y tú encuentra a alguien que use el carbono 14 y todo estará bien. Ella dijo, en realidad queremos que tú participes porque queremos saber si esta cosa es auténtica y cómo se integra en la historia del cristianismo primitivo. Reconocer si es un evangelio importante o no, eso puedo hacerlo bien, es mi trabajo, así que ok. La tercera llamada extraña fue cuando llamé a una persona que yo conocía llamado Stephen Amell. Enseña en Alemania en la Universidad de Münster, uno de los primeros expertos mundiales de paleografía copta. Así que le dije, Steve, no sé si lo has sabido, pero ellos creen haber encontrado el Evangelio de Judas. Y Amell me dice, sí, creo que lo vi hace 20 años. Oh, ¿en serio? ¿Lo quieres volver a ver? Y él dijo, ok, y le dije, bien, está en Ginebra, vamos a Ginebra. Así que nos fuimos a Ginebra. El manuscrito estaba en Ginebra, Suiza, en fase de restauración por parte de especialistas que National Geographic había contratado. Entonces, Stephen Amell y yo volamos, él desde Alemania y yo desde Carolina del Norte. Nosotros y National Geographic encontramos a un científico que había hecho la datación del carbonio de los manuscritos y nos reunimos en Ginebra. Vimos que tenían un manuscrito antiguo. Mi experiencia es sobre los manuscritos griegos, no en los manuscritos coptos, pero se trataba obviamente de un antiguo manuscrito. Nos lo enseñaron y pudimos examinarlo y era claramente auténtico. Cuando supimos quién había trabajado en los últimos 3 años en esos documentos, no tuvimos dudas porque sabíamos que se trataba del principal estudioso de copto en Europa. Se había encargado de ese hallazgo por 3 años en la National Geographic. Esta es la primera página de este evangelio. Tiene 62 páginas. Podrás notar que hay unos huecos en este manuscrito. Esto vuelve muy difícil la lectura cuando hay huecos en un manuscrito. Entonces, ¿qué hacen los estudiosos que realizan este trabajo? Deben entender qué había escrito en esos huecos, qué palabras había allí. Y esta es solo la primera página. Esto continúa por un cierto número de páginas. Este manuscrito tiene 62. Y en realidad contiene 4 documentos. Es una pequeña antología de textos. Y se descubrió que uno de estos textos es efectivamente el Evangelio de Judas. Este evangelio fue descubierto más tarde, lo descubrimos al final de los años 70. Había circulado en el mercado de antigüedades en Europa y luego en los Estados Unidos y fue puesto en una casilla de seguridad por 16 años en Long Island, en una ciudad llamada Hicksville, donde sufrió la humedad de 16 estados, luego de haber estado en Egipto por 1600 años sin sufrir algún daño, y terminó por ser un manuscrito dañado. Pero lograron restaurarlo, y ahora hay una historia sobre cómo lograron hacerlo. No hablaré sobre la restauración de este manuscrito, quiero hablarles de lo que es, y empezaré por explicar qué no es.
Bien, para comenzar, el Evangelio de Judas no es un evangelio escrito por Judas Iscariote. Judas Iscariote fue, obviamente, el traidor de Jesús. Es el malo de las historias de los evangelios. Este evangelio no pretende ser escrito por Judas Iscariote. Ciertamente, no fue escrito por Judas Iscariote este evangelio. Este evangelio no fue escrito por un testigo ocular de la vida de Jesús. Fue escrito mucho después. Si es el evangelio que Ireneo predicaba en el año 180, entonces probablemente fue escrito alrededor del año 140-150, probablemente 60-70 años después de los evangelios del Nuevo Testamento. Entonces, este evangelio no es tan antiguo como los otros. No es un resumen de precisión histórica que narre exactamente hechos ocurridos en la vida de Jesús. Pues bien, tú dirás, si no es tan antiguo y no es un error histórico, entonces ¿por qué es tan interesante? Es decir, sería más interesante si tuviera al menos una de esas características, pero aunque no las tiene, continúa a ser interesante. Y es muy importante por otros motivos. ¿Qué es este evangelio? Este evangelio es uno de los evangelios no canónicos más antiguos que exista. Tenemos 4 evangelios en el canon del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y tenemos muchos evangelios fuera del Nuevo Testamento. Los estudiosos del Testamento han dado varias estimas sobre cuántos evangelios hay fuera del Nuevo Testamento. La gran autoridad sobre todo lo que tiene que ver con el cristianismo primitivo, Dan Brown, en su libro El Código da Vinci, donde la mayor parte de las personas adquiere su conocimiento del cristianismo primitivo, yo le digo a mis estudiantes que si quieren conocer la historia del medioevo, el modo para hacerlo no es ver Monty Python y el Santo Grial. Y si quieren conocer la historia del cristianismo primitivo, el modo para hacerlo no es leer el Código da Vinci. Dan Brown dice que hay 80 evangelios compitiendo por una posición en el Nuevo Testamento. Esto es totalmente erróneo. Estos libros no compiten por un lugar en el Nuevo Testamento. Sabemos de aproximadamente 40 evangelios externos al Nuevo Testamento, incluido el Evangelio de Judas, y el Evangelio de Judas es uno de los primeros de esos 40, así que es un evangelio muy antiguo, no tanto como los evangelios neotestamentarios, pero sí muy antiguo. Y todavía más significativo es que se trata de un evangelio gnóstico. Y quiero explicar de qué se trata antes de hablar en lo específico del evangelio de Judas mismo. Quiero hablar de lo que era y es el gnosticismo de los primeros cristianos. La historia breve es que el gnosticismo de los primeros cristianos se refiere a un grupo de religiones aproximadamente del periodo de los inicios del cristianismo. La mayor parte de ellos son cristianos en un cierto sentido ligados al cristianismo, pero en vez de enfatizar la importancia de la fe en la muerte y resurrección de Jesús para la salvación, ellos enfatizaron en la importancia del conocimiento para la salvación. La palabra griega para el conocimiento es gnosis, escrita con G. G-N-O-S-I-S. Gnosis significa conocimiento. Estas personas son gnósticas porque son personas que saben. ¿Qué saben los gnósticos? Los gnósticos sabían quiénes eran, de dónde venían, cómo llegaron aquí y cómo podrían regresar. Los gnósticos se dieron cuenta que provenían del mundo de arriba, del mundo del espíritu. El objetivo de esta religión era el de ofrecer el conocimiento del cual necesitaban, la gnosis que necesitaban para poder volver a su hogar celestial. En particular, podemos decir que muchos resaltan distintos puntos sobre el gnosticismo paleocristiano. Los gnósticos creían que el verdadero Dios último fuera un Dios no conocible. El verdadero Dios es tan fantástico, tan grande, tan superior y tan espiritual que para poder entender cómo es realmente aquel Dios, hace muchos años, cuando yo era cristiano, solíamos decir que Dios está más allá de cualquier cosa. Podemos imaginar y aquí está. Así es como es. Así son los gnósticos. Ellos decían que el verdadero Dios está más allá de cualquier cosa. Más allá de cualquier cosa de este mundo material y que no podemos realmente conocerlo. Pero luego continúan a contarte cosas sobre Él. Los gnósticos creían que este mundo en el cual vivimos no es la creación del único verdadero Dios, porque es un desastre cósmico.
La creación es un lugar desastroso y el motivo es porque Dios, que es superior e incognoscible, no creó este mundo. Lo que ocurre en las mitologías gnósticas, los gnósticos daban explicaciones mitológicas sobre cómo el mundo llegó a existir. Estas mitologías iniciaron explicando cómo el reino divino vino a existir, porque no hay un solo Dios, hay muchos seres divinos. Este Dios tenía emanaciones que salían de sí mismo, muchas veces en pareja, y estas parejas emanaban a otros seres divinos, así que tiene seres divinos con nombres como verdad, presciencia y espíritu, Cristo, sabiduría, y todos estos son seres divinos. En el reino llamado pleroma, la plenitud es la plenitud de los seres divinos, y según los gnósticos, lo que sucedió es que uno de estos seres divinos cayó del mundo pleroma, fue expulsado del pleroma de algún modo, fue echado del reino divino o dejó el mundo divino, y este ser divino, que generalmente es llamado Sofía, que es el término griego que significa sabiduría, generó otros seres divinos fuera del pleroma, seres divinos imperfectos. Estos otros seres imperfectos creían que solo ellos existían y no sabían que existía el pleroma y crearon este mundo. Crearon este mundo en parte como un lugar en el cual atrapar partes del divino. Atraparon partes del divino en los cuerpos humanos. Según ellos, algunas personas tienen dentro de su cuerpo una chispa divina y la religión gnóstica está proyectada para liberarla. Algunos de nosotros estamos aquí aunque esta no es nuestra casa. Entonces las chispas divinas se quedaron atrapadas aquí en esta desastrosa creación y para huir de esta trampa debemos adquirir el conocimiento secreto de lo que realmente somos. Las chispas divinas necesitan saber quiénes son. Este conocimiento no está disponible a todos. El conocimiento esotérico es el conocimiento secreto y es conocimiento misterioso. Es solo para adeptos. Ahora tú te preguntarás, ¿cuál conocimiento? Bueno, la realidad es que conozco el conocimiento, pero no puedo compartirlo con ustedes porque tengo algunas preguntas para hacerles. Si estuviera seguro que ustedes también tienen la chispa de la vida, les develaría el secreto, pero no estoy tan seguro. Es un conocimiento secreto, lo siento. ¿De dónde viene este conocimiento? De hecho, ustedes no pueden adquirir este conocimiento observando alrededor y tratando de entender por qué este mundo es un desastre. Y el conocimiento no está incorporado a este mundo. El conocimiento debe venir a ti del reino divino. Necesitas que un redentor del reino divino baje para darte el conocimiento secreto que necesitas para liberarte de la trampa de tu cuerpo. Tú debes escapar de tu cuerpo y esto sucede cuando adquieres el conocimiento secreto. Jesús es aquel que bajó del cielo para revelar la verdad que te hará libre. Entonces, esto es el gnosticismo. Los padres de la iglesia estaban contra los gnósticos, los consideraban muy peligrosos. En parte los padres de la iglesia pensaban que era muy difícil discutir con ellos. Y la razón es porque los gnósticos sabían y sabían que sabían, y los padres de la iglesia no lo sabían. Entonces el padre de la iglesia dijo, ve, te equivocas. Por esto ellos dijeron, no lo sabes, así que no puedes discutir con ellos. Una vez estaba dando una conferencia en Chapel Hill hace años sobre el gnosticismo. Estaba explicando el gnosticismo a cerca de 40 personas. En la habitación había una señora anciana en la última fila que continuaba a levantar la mano y a corregirme, y esto continuaba y continuaba al infinito. Después de horas, ella se me acercó, me estrechó la mano, se presentó y dijo, «¿Podrías haber notado que estaba allí corrigiendo algunas cosas?» Y dije, «Sí, lo noté». Y ella dijo, «Bien, soy gnóstica». «Oh, entonces lo sabes».
El Evangelio de Judas es un evangelio gnóstico que transmite ideas gnósticas, incluyendo una particular revisión del mito gnóstico. Gnosticismo es una especie de término genérico para un cierto número de grupos con diferencias distintas. Eso se podría considerar gnóstico, porque todas tienen la misma base para ver el mundo, la misma teoría, la misma mitología, pero grupos distintos tenían cosas diferentes, distintos modos de expresar estas teologías y mitologías, y el Evangelio de Judas proviene de un grupo independientemente del hecho de que este Evangelio haya sido efectivamente de los cainitas o proveniente de un grupo distintivo con sus características distintivas. Y pienso que es un Evangelio muy interesante. Entonces te haré un resumen de lo que ocurre en este Evangelio y tú puedes fácilmente obtener este Evangelio por ti mismo, también traducido. He publicado recientemente en uno de mis libros un conjunto de todos los evangelios que nunca han formado parte del Nuevo Testamento que tenemos hoy. Entonces saben que tenemos una traducción del Evangelio de Judas. Déjenme dar una panorámica sobre el Evangelio de Judas para tener una idea de lo que es este Evangelio. Será como la primera frase que resalté. Entre otras cosas, hay huecos en el manuscrito, nos falta el 10%. Pero tenemos el inicio que comienza con estas palabras, la palabra secreta de la revelación que Jesús pronunció a Judas Iscariote en el curso de 8 días, 3 días antes de celebrar la Pascua. Esto será una revelación secreta. Jesús será entregado específicamente por Judas Iscariote. Este es el evangelio en el cual Judas Iscariote es el único discípulo quien tiene una idea sobre quién es Jesús. Veremos que los otros discípulos no tienen ni la menor idea. Así que en realidad es una serie de revelaciones que Jesús da en conversaciones con sus discípulos y sobre todo conversaciones con Judas Iscariote, su traidor. Este evangelio no enfatizará en la muerte y resurrección de Jesús como vía de salvación, enfatizará la importancia de esta revelación secreta y francamente gran parte de este evangelio, si no estás acostumbrado a leer los evangelios gnósticos, gran parte de este evangelio será impresionante. Y cuando Jesús se apasiona en verdad e inicia a dar su revelación sobre cómo el divino reino nació, es difícil si no estás acostumbrado a este tipo de cosas, pero es de verdad interesante por lo que allí sucede. Déjenme darles unos puntos importantes acerca del encuentro entre Jesús y sus apóstoles. Propio al inicio, Jesús y sus discípulos están reunidos alrededor de una cena. Juntos están dando gracias por el alimento que han consumido. Están celebrando la Eucaristía. Entonces la palabra Eucaristía generalmente se refiere a la cena de comunión que los cristianos consumen. Eucaristía significa simplemente agradecimiento. Los discípulos están dando gracias por el alimento que están consumiendo, un alimento eucarístico, y Jesús empieza a reírse de ellos. Ellos piensan que no es tan divertido. Le dicen, ¿de qué te ríes? Estamos haciendo lo correcto. Y Jesús les dice que en efecto tu Dios recibirá alabanza a través de esto. Y ellos confundidos dicen, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús les dice que no saben quién es Él. Jesús prosigue y dice, ¿quién es fuerte entre ustedes? Que deje salir el ser humano perfecto y se ponga frente a mi rostro. Se levante y me mire a los ojos. Y ninguno de los discípulos pudo hacerlo, excepto Judas Iscariote, que se levantó. Iscariote se levanta y no es capaz de mirar a los ojos a Jesús, pero Judas dice, sé quién eres y sé de dónde vienes. Tú eres un eón de Barbelo. Este es el punto en el cual te das cuenta de que no vas a entender parte de este texto. Tú vienes de un eón de Barbelo. Si conoces los escritos gnósticos, Barbelo es un nombre muy común. Al inicio hablé de un Dios incognoscible y de las emanaciones que provienen de estas y que Dios crea a los seres divinos en el pleroma. La primera emanación es Barbelo y que se cree que sea la madre de todas las cosas. Dicen que Jesús vino de Barbelo. Judas sabe que Jesús no es de este mundo y Judas es el único que lo sabe. Jesús dice a Judas, sepárate de los otros y te contaré los misterios del reino, no porque tú puedas ir, mas porque tú podrías estar muy adolorido. Judas aprenderá los secretos del reino, pero estará frustrado porque no podrá ir.
Esa es la primera parte de este evangelio. Y entonces, los discípulos tienen una visión en la cual se refieren a un Jesús que no entienden. Y ahora Jesús se presenta y sus discípulos dicen: Maestro, te vimos en una visión, e iniciaron a describir esa visión que acababan de tener. Ellos vieron una casa y había un altar en esta. Vieron a 12 hombres, sacerdotes, que están haciendo sacrificios sobre el altar y descubren que uno de estos sacerdotes que están haciendo sacrificios estaba haciendo sacrificios de sus propios hijos y esposas. Sobre el altar, algunos dormían con hombres, algunos estaban cometiendo homicidios y otros cometían una multitud de pecados, y los discípulos quieren saber qué son estas cosas que vieron. Jesús les dice que en realidad estos 12 sacerdotes que están sacrificando sus hijos y esposas son ellos, los 12 apóstoles que estaban sacrificando sus esposas, hijos y hacían cosas malvadas como fornicación, asesinato de sus hijos. Cumplieron toda clase de impureza e ilegalidad y errores, cometían fornicación, asesinaban niños. Dios recibió tu sacrificio, pero tu Dios es un ministro del error. Entonces estos discípulos no son los buenos muchachos. Aquí efectivamente se comportan de modo horrible y Jesús los regaña por esto. Entonces Judas tiene una visión y le dice a Jesús: tuve una grandiosa visión. Los 12 discípulos me estaban lanzando piedras. Bueno, eso es fácil de interpretar. A veces no se necesita de un profundo análisis freudiano para entenderlo. Judas procede diciendo que ha visto una casa con personas fantásticas alrededor y quiere entrar. Jesús le dice que nadie que haya nacido de un mortal puede entrar en aquella casa, que está reservada al santo. Judas podría saber de Jesús, pero ni siquiera él puede entrar en esta casa. Luego Jesús se lanza en una misteriosa revelación sobre cómo nació el mundo. Él dice que originalmente hubo un espíritu invisible, era el Dios desconocido, y este espíritu invisible ha evocado una nube luminosa, y de esta nube salió un ser llamado el autooriginado. En este punto ya estás en problemas. Esta será una revelación complicada. Hay eones que son creados en áreas donde son creados los ángeles, los firmamentos. Todas estas cosas vienen a existir poblando el reino divino y luego viene a existir el reino del caos. ¿Y qué es el reino del caos? El reino del caos es este, donde nosotros vivimos. 12 ángeles son llamados a gobernar este caos y luego uno en particular sale. Aparece un ángel con el rostro que emite fuego. Su aspecto estaba contaminado por la sangre. Su nombre era Nebro, que significa rebelde. Y acompañándolo hay otro ángel llamado Atlas, que significa loco. Y Atlas, el loco, dice: creemos un ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y ellos modelaron a Adán y luego a su esposa Eva. Los humanos no fueron creados por el verdadero Dios. Esta raza humana fue creada por un rebelde sediento de sangre y un loco rebelde. La sección sucesiva de este evangelio es el destino de Judas. Judas quiere saber cuánto vivirán las personas y Jesús le dice a Judas que él gobernará sobre todos los otros discípulos y efectivamente superará a todos los discípulos por una interesante razón, uno de los versículos claves dentro del evangelio. Jesús dice a Judas que los superarás a todos porque sacrificarás al hombre que me contiene. Wow. Tú los superarás a todos porque sacrificarás al hombre o ser humano que me contiene. Mientras Jesús está aquí a dar su revelación, tiene un cuerpo humano, pero su cuerpo espiritual debe ser liberado para que él pueda regresar al pleroma como todos los espíritus atrapados que aquí necesitan liberarse de sus cuerpos para regresar al pleroma. ¿Y cómo sucederá? Cuando Jesús vuelve al pleroma, él debe liberarse de su cuerpo y el cuerpo debe morir. Judas lo gira en modo que su cuerpo sea crucificado de manera que pueda escapar y regresar a su hogar celestial. Así que los superará a todos por sacrificar al hombre que lo contiene. La narración continúa describiendo a Judas entregar a Jesús a las autoridades y termina diciendo que Judas recibió dinero y lo entregó. Punto.
Este evangelio no termina con Jesús crucificado, porque para este evangelio eso es irrelevante. No importa si Jesús murió sobre la cruz, porque no murió en la cruz por los pecados del mundo, no fue resucitado corporalmente de entre los muertos. Porque el asunto era escapar del cuerpo. La resurrección del cuerpo es ofensiva para este autor. La idea de la resurrección del cuerpo es la idea de la vida eterna en tu cuerpo, pero para el autor el cuerpo es el problema. Tú debes escapar de tu cuerpo. Entonces también Jesús escapó de su cuerpo. Y su cuerpo no resucitó de entre los muertos. Él vuelve al pleroma, a su sustancia, y nos dio la revelación que necesitamos todas las personas para poder escapar de este mundo. La traición es la clave de esto. Las cosas no son lo que parecen, o las cosas no son lo que la mayoría de la parte de los cristianos piensan. Específicamente en 7 puntos. La mayoría de cristianos hoy son cristianos como Ireneo, cristianos que se oponen al gnosticismo y que están del lado ganador de los debates entre gnósticos y otros. Son los cristianos que decidieron lo que los cristianos creerían por siempre. Siempre los estudiosos hablan de los primeros debates entre la ortodoxia y la herejía. Ortodoxia es una palabra griega que en realidad viene de 2 palabras griegas que significan la justa creencia. Ortodoxia es la justa creencia, herejía significa elección. Entonces los herejes son personas que eligen no creer la justa creencia. La otra palabra para herejía, un sinónimo, es la palabra heterodoxia, otra creencia. Entonces tenemos heterodoxia, otra creencia, ortodoxia, la verdadera creencia. Hay un juego de palabras que dice ortodoxia es mi doxia y la heterodoxia es tu doxia. Ese es el problema con estos términos. Entiendo la palabra ortodoxia, que significa la correcta creencia. Por definición, todos son ortodoxos porque todos creen tener razón. Nadie cree estar equivocado. Si alguien cree que está equivocado, cambia su punto de vista y así pensarán que es lo correcto. Entonces todos piensan que lo que piensan es lo correcto, así que todo el mundo es ortodoxo. Así que estos términos no son muy útiles como descripción para los historiadores, pero los historiadores lo usan todavía muy a menudo y sobre todo el término herejía, no para decidir quién tiene razón o quién está equivocado, mas para describir el grupo vencedor de los debates sobre lo que hay que creer en el cristianismo primitivo y el resto de grupos que terminaron por perder. La ortodoxia es la parte vencedora, las herejías la perdedora. Los historiadores no dicen qué es equivocado o correcto, están solo diciendo que saben que una parte ganó y la otra perdió. La parte vencedora dice que hay un solo Dios y esta es todavía la convicción de los cristianos. Que hay un Dios que creó este mundo y los gnósticos dicen que eso no es verdad. Hay un entero pleroma de dioses, un entero reino divino, no hay solo un Dios. El cristianismo ortodoxo surgió diciendo que el mundo está controlado a través del Dios verdadero y los gnósticos, incluido el autor del Evangelio de Judas, dicen no, este mundo no está controlado por el Dios verdadero, este mundo está controlado por una divinidad inferior, maligna e ignorante. Este mundo está controlado por un rebelde sediento de sangre y por un loco, no por el Dios único verdadero. La parte ortodoxa dijo que los seres humanos fueron hechos a imagen de Dios. Pero según la comprensión del Evangelio de Judas, fuimos hechos a imagen de esta divinidad inferior. Nos volvimos carnales y no espirituales, aunque algunos de nosotros conservamos la chispa del divino. El lado ortodoxo dice que Jesús es el Hijo del Dios que creó este mundo, es el Hijo de Dios, no para los gnósticos y el autor del Evangelio de Judas. Jesús viene del pleroma, viene de un reino superior, es un ser espiritual, no el Hijo del Dios que creó este mundo. Los ortodoxos dicen que la muerte y la resurrección de Jesús llevan a la salvación, y el autor de Judas dijo que no, que la muerte y resurrección de Jesús no tienen nada que ver con la salvación. La salvación se obtiene con el conocimiento secreto. Los apóstoles de Jesús dicen que ellos son quienes conocen la verdad. Esto se convirtió en una enseñanza muy importante en la iglesia ortodoxa del cristianismo. En el cristianismo ortodoxo se enseñó que los líderes de las iglesias actuales dicen que el año primero de la era común, cuando Ireneo escribió, los líderes de las iglesias eran nombrados por personas nombradas directamente de los apóstoles de Jesús. Y así Dios envió a Jesús. Jesús tuvo sus apóstoles, los apóstoles nombraron a los jefes de las iglesias, que nombraron a su vez los sucesores, que nombraron a sus sucesores. ¿Ven lo que quiero decir?
entienden. Esto lo tienen todavía en la estructura católica romana, donde el Papa al final puede rastrear su línea hasta el pasado, a Pedro, la mano derecha de Jesús. Los ortodoxos pensaban que los apóstoles que estaban con Jesús durante su vida fueran obviamente aquellos que entendían la verdad. Entonces, si tienes escritos de raíces apostólicas, sigue esos escritos porque estás en lo correcto. Y si los apóstoles nombraron jefes de la iglesia, tú deberías seguir a los líderes de la iglesia. Ellos dicen que los apóstoles sabían la verdad. Por eso es que hay tantos escritos apostólicos en el cristianismo primitivo. Tú puedes encontrar toda clase de libros que afirman ser escritos por Pedro, Santiago, Juan, o nombran el apóstol, porque en realidad estas personas no escribieron esos libros. Simón Pedro no escribió ningún libro. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos 2 libros, primera y segunda carta de Pedro, que afirman haber sido escritas por Pedro. Externamente del Nuevo Testamento tenemos un evangelio de Pedro, tenemos 3 apocalipsis de Pedro. Escribir libros en nombre de Pedro era una actividad artesanal al inicio del cristianismo. Y en realidad Pedro no escribió nada, y por una buena razón. Pedro no sabía escribir. Pedro era un pescador de clase baja, de lengua aramea, proveniente de la zona rural de Galilea, y no había ido nunca a la escuela. Es una certeza que no sabía escribir. Entonces, ¿por qué tienen ustedes todos esos libros que afirman ser escritos por Pedro? Porque los apóstoles son aquellos que saben, y si escribes un libro y no eres alguien, nadie leerá tu libro. Pero si no eres alguien y escribes un libro y lo firmas como Pedro, entonces los cristianos podrían leerlo. Así que tú afirmas ser Pedro. En otras palabras, mienten al respecto, y la gente lo ha hecho muchas veces. Entonces todo esto se basa sobre la idea de que los apóstoles de Jesús son aquellos que saben, pero según el Evangelio de Judas no es así. Los apóstoles de Jesús no lo entendieron, eran ignorantes. Judas fue el único que tenía una idea sobre lo que estaba sucediendo. Según la visión ortodoxa, Judas fue el peor apóstol, odioso y traidor, aquel que está condenado por todos los tiempos, pero no según el Evangelio de Judas. En ese evangelio, Judas es el único apóstol que sabía verdaderamente quién era Jesús, de dónde venía, y sabía que la revelación privada de Jesús le había otorgado esto. Este ataque a los apóstoles no era simplemente un ataque a los seguidores de Jesús, era un ataque a aquellas personas que afirmaban ser los descendientes espirituales de los apóstoles, en especial los líderes de la iglesia de la muerte de Ireneo. Los líderes, según esta visión, los líderes de la iglesia, son los sucesores de los apóstoles. ¿Y eso qué significa? Bien, para el Evangelio de Judas significa que son ignorantes como los apóstoles, violentos, opresivos e inmorales. Ahí está lo que son los apóstoles. Recordemos la visión que tuvieron en el altar, donde sacrificaban a sus propios hijos, a sus esposas, cometen actos inmorales, son los apóstoles. Entonces los líderes de la iglesia son así, pues ellos descienden de los apóstoles y son tal como ellos.